Cuando abrí el cajón de la mesita de noche de mi madre, 3 horas después de que la declararan muerta, encontré un rosario quebrado y una carta de mi tío diciendo que estaría en casa esa misma noche. El olor a velas y medicinas aún impregnaba la habitación. Fue allí que me di cuenta de que una pesadilla peor que la muerte apenas comenzaba. Mi nombre es Josefa María, pero todos me llaman Doña Cefa. Tengo 79 años, nacida y criada en Monterrey, Nuevo León, donde el viento del norte corta hasta el alma en días de invierno. Hoy voy a contar una historia que guardé por más de 60 años. Una historia que ocurrió a finales de 1960, cuando yo tenía apenas 18 años y descubrí que el monstruo no vive debajo de la cama. A veces lleva la misma sangre que tú y llega con maleta en mano diciendo que vino a cuidar de la familia. Nuestra casa era sencilla, pero acogedora en el barrio San Luisito. Una de esas casas de adobe con portal en el frente y patio largo atrás, con árboles de mandarinas, guayabas y hasta un pequeño huerto de nopales que mi padre cuidaba en los raros domingos en que estaba sobrio. Las ventanas de madera que golpeaban fuerte con el viento, el piso que crujía anunciando los pasos de quien llegaba, el fogón que permanecía encendido incluso en verano. Esos recuerdos aún calientan mi corazón en los días más fríos. Éramos 3, yo, mi madre Antonia y mi padre Sebastián. Él trabajaba en la fábrica fundidora, salía antes de que amaneciera y regresaba tarde en la noche, cuando regresaba. Muchas veces se iba directo a la cantina después del trabajo o, como vendría a descubrir después, a los cabarets del centro. Mi madre lavaba ropa ajena, se levantaba temprano, calentaba el agua en el gran cazo del patio, enjabonaba, frotaba, enjuagaba. Un trabajo que consumía sus manos y su espalda, pero nunca la oí quejarse. Mi madre era una mujer fuerte, de esas que la vida fue encorvando, pero no quebró. Bajita, delgada, el cabello siempre recogido en un moño mal hecho, las manos rojas por el jabón y el agua caliente, los ojos. Los ojos de ella eran el verde más bonito que he visto, como hojas nuevas de mandarino después de la lluvia. Yo heredé esos ojos, la única cosa bonita que heredé de ella. Yo ayudaba como podía. Tendía la ropa en el tendedero, entregaba los encargos listos en las casas de las señoras del barrio San Pedro, hacía las tareas de la casa mientras ella lavaba. También estudiaba por la noche en la escuela del barrio. Quería ser maestra. Sueño de muchacha pobre en aquella época. Un título, independencia, una vida diferente a la de mi madre. Todo cambió aquel día 22 de junio de 1960. Era uno de esos días de invierno en Monterrey que llegan a doler en los huesos. Cielo gris, llovizna fina que no para, ese frío húmedo que entra en toda la casa. Mi madre ya estaba enferma desde hacía algunas semanas. Empezó con una tos que no pasaba. Después fiebre por la noche, debilidad, tuberculosis. El doctor lo había dicho semanas antes. Enfermedad que se llevaba a mucha gente en aquella época, principalmente a los pobres que no tenían dinero para un tratamiento adecuado. Aquella mañana desperté con un silencio extraño, porque incluso enferma, mi madre siempre era la primera en levantarse, en encender el fogón, en poner agua a calentar. Pero aquel día, nada. Fui hasta su habitación, la puerta entreabierta. ¿Mamá? Silencio. Empujé la puerta despacio. Ella estaba acostada de lado, dándome la espalda, la cobija jalada hasta el cuello, de esa manera que dormía cuando tenía frío. Mamá, es hora de tu medicina. Nada, ningún movimiento. Me acerqué y toqué su hombro, helado, rígido. Una sensación que nunca olvidaré. Mamá. La volteé despacio y vi lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Los ojos abiertos, vidriosos, mirando a la nada. La boca entreabierta como si hubiera intentado decir una última cosa. La piel pálida con una coloración que ya no era la suya. No grité, no lloré, no en ese momento. Me quedé allí paralizada, mirando a la única persona que realmente me amaba en este mundo, ahora partida. Los vecinos ayudaron a llamar al médico, el mismo que había diagnosticado la tuberculosis. Él llegó,
la examinó, confirmó lo obvio. Fallecimiento por complicaciones de tuberculosis, probablemente durante la madrugada. Firmé papeles, respondí preguntas, todo automáticamente, como si no fuera yo allí, como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. El vecino, don Arlindo de la tienda, consiguió encontrar a mi padre en la cantina del Tito. Él llegó horas después, oliendo a tequila, los ojos rojos, tambaleándose. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Antonia? La señora su esposa falleció, don Sebastián, explicó el médico con esa frialdad de quien ya ha visto demasiada muerte para conmoverse. Mi padre se arrodilló al lado de la cama, más por el desequilibrio de la bebida que por el dolor. Lloró un llanto ruidoso, dramático. Se golpeaba el pecho, se jalaba el cabello, repetía el nombre de ella. Un espectáculo que no me conmovió. ¿Dónde estaba él cuando ella necesitaba ir al médico? ¿Cuando faltaba dinero para los medicamentos? ¿Cuando ella escupía sangre en las madrugadas? El velorio fue en nuestra casa misma, como era costumbre. Las vecinas lavaron y vistieron el cuerpo de mi madre con el único vestido bueno que tenía, uno azul oscuro que solo usaba los domingos para ir a misa. Encendieron velas, cubrieron los espejos, prepararon café negro, fuerte, y pan con manteca para quienes fueran a velar. Las comadres del barrio llegaron, los compañeros de mi padre de la fábrica, hasta algunas clientas para quienes mi madre lavaba. La casa pequeña se llenó de gente, todos repitiendo las mismas frases vacías. Dios así lo quiso. Al menos ya no sufre más. Era una buena mujer. Yo observaba todo callada, en un rincón. Las lágrimas habían venido finalmente, silenciosas, constantes, como la llovizna allá afuera que no daba tregua. Fue a media tarde cuando me acordé de las pertenencias de ella. Necesitaba guardarlas, organizarlas, era lo que se hacía. Fui a la habitación, abrí el cajón de la mesita de noche donde guardaba sus cosas personales. El rosario de cuentas negras que rezaba todas las noches estaba allí, partido a la mitad, como si alguien lo hubiera reventado con fuerza. Extraño. Ella cuidaba tanto ese rosario. Y después estaba aquella carta, un sobre simple con la letra gruesa y mal hecha de mi tío Augusto, hermano menor de mi madre. Tío que conocía poco, que vivía en Saltillo y venía a visitar raramente. La última vez había sido en Navidad, 6 meses antes. Abrí la carta fechada 3 días atrás. Antonia, recibí tu recado. Ya arreglé todo aquí. Llego el viernes por la noche. Sé que a Sebastián no le va a gustar, pero ahora es momento de familia. Voy a ayudar a cuidarte a ti y a la muchacha. No te preocupes más. Tu hermano, Augusto. Viernes. Era viernes. Él estaba viniendo, pero mi madre no me había dicho nada sobre llamar al tío Augusto. ¿Por qué lo haría sin avisarme? No tuve tiempo de pensar más. La puerta de la sala se abrió. El silencio repentino me llamó la atención. Oí su voz antes de verlo. ¿Dónde está mi hermana? La voz grave, autoritaria, voz que ordenaba, que no pedía, que imponía. Guardé la carta en el bolsillo del delantal y volví a la sala. Allí estaba él, tío Augusto, alto, fuerte, el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, el bigote espeso. Vestía traje café, cargaba una maleta de cuero gastada, los ojos iguales a los de mi madre, iguales a los míos, solo que fríos, siempre fríos. Alguien señaló hacia el ataúd. Él atravesó la sala ignorando los saludos, el pésame. Se detuvo frente al cuerpo de mi madre. Se quedó allí, mirando en silencio. Después hizo la señal de la cruz, besó la frente de ella y se volvió. Fue cuando me vio. Josefa. No era pregunta ni saludo, era constatación, como quien dice, aún estás aquí. Tío Augusto, ¿cuándo ocurrió? Hoy en la mañana. El doctor dijo que fue de madrugada. La tuberculosis. Es la tuberculosis, cortó seco. ¿Dónde está tu padre? Señalé hacia el patio donde mi padre estaba con algunos hombres, bebiendo tequila, recibiendo palmaditas en la espalda, ya más resignado que enlutado. Tío Augusto fue hasta allá. Vi por la ventana la conversación de ellos. Mi padre sorprendido, después irritado.
Mi tío hablando, gesticulando, mi padre moviendo la cabeza, discrepando, después resignado. Algo había sido decidido, y yo no fui consultada. Al día siguiente, después del entierro, descubrí qué era. Augusto se va a quedar viviendo aquí, anunció mi padre sin mirarme a los ojos, para ayudar a cuidar de la casa y de ti. No necesito que nadie me cuide, papá. Tengo 18 años. Necesitas, sí. Soy tu padre. Yo decido. Antes de que pudiera responder, mi tío entró en la cocina. Se había quitado el saco del traje, remangado las mangas de la camisa. Parecía más grande dentro de nuestra casa pequeña. Empezamos mañana a organizar todo. La casa está hecha un desastre. Ni parece que había mujer viviendo aquí. La crueldad casual de las palabras, como si mi madre no se hubiera matado trabajando hasta el último día, como si nuestra casa no fuera limpia y arreglada dentro de lo posible. Mi madre estaba enferma, respondí, la rabia subiendo por el cuello. Él me miró como si solo ahora notara mi presencia. Pues sí, ¿y quién la cuidó? Por lo visto nadie, si no, no habría muerto así. La acusación cayó como una bofetada. Sentí el rostro arder. Las lágrimas volvieron, pero no dejé que cayeran. Yo la cuidé todos los días. El papá... No terminé. Mi padre se levantó de la silla, la mano levantada lista para la bofetada. Mira cómo hablas, muchacha. Mi tío puso la mano en su hombro, impidiéndolo. Déjala, Sebastián. Está nerviosa. Perdió a su madre. Después se volvió hacia mí. Pero aprende una cosa, muchacha. En esta casa ahora hay nuevas reglas. Yo no soy tu madre para pasarte la mano por la cabeza. Vas a tener respeto o vas a tener disciplina. Tú escoges. La amenaza quedó en el aire, pesada, real. Salí corriendo hacia mi habitación. El único lugar que aún parecía mío en aquella casa, que en menos de 24 horas había dejado de ser refugio para convertirse en prisión. Acostada en la cama, mirando hacia el techo descascarado, entendí que la muerte de mi madre era solo el comienzo de mis pérdidas. Ahora había perdido la casa, la libertad, la paz, y en los ojos de mi tío aquella tarde ya había visto que él planeaba quitarme mucho más. Ah, mis queridos que están viendo este video, me encontré aquí perdida en los recuerdos y casi me olvido de ustedes. ¿Ustedes han pasado por algo así? ¿Perder a alguien y luego tener la vida entera puesta de cabeza? Cuéntenme aquí abajo, en los comentarios, de dónde están viendo este video y cuántos hijos tienen. Me encanta saber quiénes son las almas que están del otro lado de esta pantallita, compartiendo un poquito de mi historia. No olviden suscribirse al canal y dar un like al video para que esta abuelita se ponga contenta. Ahora vamos a continuar. En la primera noche después del entierro, me quedé despierta hasta tarde. Oí la conversación de ellos en la cocina. Mi padre y mi tío bebiendo, hablando alto. El problema es la muchacha, era la voz de mi tío. ¿Qué tiene Josefa? Que ya está en la edad peligrosa, ya se cree mujer. Tu esposa la echó a perder, la dejó demasiado suelta. ¿Es por eso que viniste en realidad? ¿Para poner a la muchacha en su lugar? Vine porque Antonia me lo pidió antes de empeorar. Sabía que iba a morir. Sabía que tú no ibas a dar abasto. ¿Y la muchacha? ¿La muchacha qué? La muchacha tiene la culpa. ¿Culpa de qué, hombre? De la muerte de Antonia. Si no fuera tan rebelde, tan respondona, no habría dado tanto disgusto. Antonia se enfermó de preocupación por ella. Tuve que morderme la almohada para no gritar. ¿Cómo se atrevía? Yo, que cuidé de mi madre hasta el último suspiro, que trabajaba, estudiaba, ayudaba en casa, que nunca había dado motivo de vergüenza o preocupación. No digas tonterías, Augusto. Mi padre, por primera y única vez, me defendió. La muchacha es trabajadora y Antonia murió de tuberculosis, no de disgusto. Tuberculosis que pescó lavando ropa bajo la lluvia para mantener esta casa mientras tú gastabas todo en la cantina. Silencio. Después el sonido de una silla arrastrándose, un vaso rompiéndose. No te llamé aquí para que me juzgues. No, pero vine igual. Alguien tiene que poner orden en esta casa.
La amenaza quedó en el aire. Después oí pasos, una puerta cerrándose, mi padre saliendo, probablemente a la cantina, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles en casa. 3 días después del entierro, comencé a entender el plan del tío Augusto. Me despertó temprano, jalando la cobija de mi cama. «Levántate, hay ropa que lavar». Me froté los ojos confundida. «Pero hoy es lunes, tengo clases por la tarde y trabajo por la mañana en la tienda de don Arlindo». «Ya no hay clases ni trabajo. Ya hablé con Arlindo y en la escuela. Ahora te quedas en casa». «¿Qué? No puede hacer eso». «Puedo, y lo hice. Tu padre está de acuerdo. Él es el responsable, no tú. Ya tienes 18 años. Ya es más que hora de aprender a cuidar de una casa como se debe. Vas a trabajar aquí para pagar tu comida». «Pero mi padre...». «Tu padre ya no manda. Yo estoy al mando ahora». Y lo estaba. En una semana, mi tío Augusto había transformado completamente nuestra rutina. Mi padre, que ya era ausente, ahora apenas aparecía por casa. Dormía, tomaba café y salía. A veces no volvía por días. Cuando reclamé, mi tío se encogió de hombros. «El hombre tiene necesidades, y aquí ya no hay mujer para él». La insinuación me dio asco. La faena de la casa ahora era yo. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Trabajo sin fin, sin descanso, sin agradecimiento. Si algo no estaba perfecto, y para el tío Augusto nunca lo estaba, venía el castigo. Al principio eran solo gritos, después vinieron las bofetadas. La primera fue cuando quemé la comida. «¿Ni siquiera esto sabes hacer bien?». La bofetada sonó en mi mejilla, lanzándome contra el fogón. «¿Tu madre no te enseñó nada o eres tonta?». Las bofetadas se convirtieron en empujones, los empujones en puñetazos. Las excusas cambiaban, pero la violencia era constante. «Mira este piso mal lavado. La camisa está mal planchada. Tardaste demasiado en hacer la comida». La peor parte no era el dolor físico, era la humillación, los comentarios constantes. «Pareces una puerca, ni para casarte vas a servir». «Ni tu madre aguantó, murió para librarse». Cada frase, un corte en el alma. Cada insulto, una puñalada en la memoria de mi madre. Por la noche, en mi habitación, lloraba bajito en la almohada para que él no me oyera. Lloraba por mi madre perdida, por el padre ausente, por la vida interrumpida, por los sueños de ser maestra que parecían cada vez más distantes. «Mamá», susurraba en la oscuridad, «ayúdame». Pero la única respuesta era el silencio de la casa vieja y a veces el ronquido de mi tío en la habitación de al lado. Un mes después de la muerte de mi madre, vino la peor parte. En una noche de mucho frío, desperté con la puerta de mi habitación abriéndose, la silueta de mi tío contra la luz débil del pasillo. «¿Tío? ¿Pasó algo?». «Hace demasiado frío para dormir solo». El olor a tequila era fuerte. Él se tambaleó hasta mi cama, se sentó en el borde. «¿Qué quiere, señor?». «Compañía». Tu mano pesada tocó mi rodilla sobre la cobija. «Ya eres una mujer, ¿no?». 18 años. Tu madre a esa edad ya se había casado». Entendí inmediatamente. Me congelé de miedo, de asco. «Tío, usted no está bien. Vuelva a su habitación». «No me digas qué hacer, muchacha». La mano subió por mi pierna. «Me debes. Te estoy manteniendo, dándote techo. Es lo mínimo». Cerré los ojos, pensando rápido. Estaba sola en aquella casa. Mi padre no volvía desde hacía 2 días. Los vecinos estaban demasiado lejos para oír gritos. Él se acercó más, el olor a tequila mezclado con cigarro. «Voy a ser bueno, lo prometo. Si cooperas». Fue cuando algo dentro de mí se transformó. La muchacha asustada se volvió una fiera acorralada. En un movimiento rápido, agarré la jarra de agua que estaba en la mesita de noche y la rompí en su cabeza, el ruido del vidrio quebrándose, él cayendo hacia atrás, sorprendido más que herido, sangre escurriendo por la frente. «¡Hija de la chingada!», gritó intentando levantarse. «¡Te voy a matar!». Pero yo ya estaba de pie, la adrenalina apoderándose de mí.
Años de cargar bultos de ropa pesada me habían dado fuerza que él no esperaba. Lo empujé con todo contra la pared, ganando segundos preciosos. Corrí por el pasillo, por la cocina, por la puerta trasera. La noche fría me recibió, el viento cortante en los pies descalzos. Corrí por el patio, salté la cerca baja, atravesé terrenos vecinos sin rumbo, solo lejos, a cualquier lugar que no fuera aquella casa, que no fuera cerca de él. Me detuve muchas cuadras después, el pulmón ardiendo, los pies sangrando por las piedras y pedazos de vidrio del camino. Me escondí detrás de un árbol en el baldío del barrio, temblando de frío y miedo. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? No tenía dinero, no tenía amigos cercanos, ya no tenía escuela ni trabajo. Fue cuando recordé a doña Olga, clienta antigua de mi madre, que siempre fue amable conmigo. Vivía del otro lado de la ciudad, en la colonia Independencia, lo suficientemente lejos. Y ella siempre decía, «Si necesitas algo, búscame, Josefa». Necesitar algo. Nunca imaginé que sería necesitar todo. Caminé toda la noche, horas y horas, escondiéndome cuando oía pasos o veía carros. Llegué a su casa al amanecer, exhausta, sucia, lastimada. Toqué la puerta con lo que me quedaba de fuerzas. Doña Olga atendió en bata, los cabellos canosos con tubos, los ojos muy abiertos al verme. «Dios mío del cielo, Josefa, ¿qué te pasó, muchacha?» Abrí la boca para explicar, pero solo salió un sollozo. Me derrumbé en sus brazos, llorando como nunca había llorado antes. Las lágrimas que retuve por un mes entero, el dolor, el miedo, la humillación, todo desbordando de una vez. Ella me llevó adentro, cerró la puerta, me dio un baño como si yo fuera una niña pequeña, cuidó de los cortes en mis pies, me vistió con ropa limpia de su hija que ya no vivía allí. Me dio té caliente, pan con mantequilla. Solo entonces, sentada en su cocina acogedora, conseguí contar todo. Doña Olga escuchó en silencio, los ojos llenándose de lágrimas, la mano arrugada sosteniendo la mía con fuerza. «Mi niña, qué horror lo que ese hombre te hizo. No puedo volver allá, no puedo. Y no vas a volver nunca más». Ella sostuvo mi rostro entre sus manos. «Te quedas aquí el tiempo que necesites». «¿Y si él viene a buscarme?» «Que venga. Esta casa es mía. Soy viuda, pero tengo 3 hijos hombres que viven cerca. Tengo vecinos que me respetan. Tengo el teléfono del comisario Martínez, que fue alumno de mi marido. Quiero ver que intente algo». La seguridad en su voz fue como una cobija caliente en un día de invierno. Por primera vez desde la muerte de mi madre, sentí que podía respirar. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Y vamos a hacer todo bien. Mañana mismo vamos a la comisaría a registrar lo que pasó y después a la escuela para que regreses a estudiar. No vas a dejar de ser maestra por culpa de ese monstruo». Lloré de nuevo, pero eran lágrimas diferentes ahora, de alivio, de gratitud, tal vez hasta una pizca de esperanza. Aquella noche, acostada en la cama blanda en la habitación de huéspedes de doña Olga, mirando por la ventana las estrellas que finalmente aparecían después de tantos días de lluvia, pensé en mi madre. «Mamá», susurré, «sé que fue usted quien me guió hasta aquí, quien me dio fuerza para huir, quien puso a doña Olga en mi camino». Sentí una paz extraña, como si ella me hubiera oído, como si me hubiera respondido. «Sí, hija, fui yo». Y por primera vez desde aquella mañana de junio, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin sobresaltos. La batalla estaba lejos de terminar. Habría enfrentamientos, denuncias, llanto, rabia. Mi tío no desistiría fácil, mi padre tomaría partido, probablemente el equivocado. La ciudad entera chismearía. Pero aquella noche, acostada en aquella cama prestada, yo ya no era solamente una víctima, era una sobreviviente. Y eso nadie me lo podría quitar. Los primeros días en la casa de doña Olga fueron como despertar de una pesadilla y descubrir que la realidad puede ser gentil. Ella me trataba como a la hija que hace años se había mudado a la Ciudad de México. Me llamaba para tomar café en la cama cuando notaba que había pasado la noche llorando.
Ponía flores frescas en mi habitación y dejaba notas de aliento debajo de mi almohada. Eres fuerte, Josefa, más de lo que imaginas. Pero la paz duró poco. En la tercera mañana, el timbre sonó furioso mientras tomábamos café. Por la ventana de la cocina vi la patrulla y mi corazón se heló. A su lado, imponente como siempre, estaba mi tío Augusto, el corte en la frente cubierto por un curita mal puesto. «Quédate aquí», ordenó doña Olga, yendo a atender. Desde la cocina oí todo. La voz gruesa de mi tío intentando sonar preocupado. «Huyó de casa, doña. Estamos desesperados. Su papá está acabado de preocupación». Mentira. Mi padre probablemente ni había notado mi ausencia. Una menor de edad, continuó él, perturbada por la muerte de su madre, rompió una jarra en mi cabeza cuando intenté impedir que saliera de madrugada. ¿Menor de edad? La voz de doña Olga era tranquila pero firme. Josefa tiene 18 años cumplidos, señor. Aún así, es responsabilidad de la familia, y yo soy su familia. Curioso, respondió doña Olga, porque ayer mismo estuve con el comisario Martínez. ¿Lo conoce? No, pues registramos una denuncia bien detallada con fotos de los moretones en la espalda de ella, de las marcas de dedos en los brazos, de los cortes en los pies de cuando huyó descalza por la noche, por miedo de usted. Silencio. Casi pude sentir la mirada furiosa de mi tío. Eso es mentira. Ella es problemática, siempre lo fue. La propia madre murió de disgusto por culpa de ella. Bien, eso lo puede explicar al comisario y al juez, si es el caso. La voz del policía interrumpió confusa. No entendía exactamente lo que decía, pero oí las palabras «situación complicada» y «mejor resolver en la comisaría». Minutos después, doña Olga volvió a la cocina, el rostro serio pero triunfante. «Se fueron, pero volverán. Tenemos que estar preparadas». Y volvieron. No al día siguiente ni al otro. Pero una semana después, cuando yo ya empezaba a relajarme, a creer que tal vez mi tío se habría dado por vencido. Era domingo por la mañana. Doña Olga había ido a misa. Yo me quedé arreglando la casa como forma de retribuir todo lo que ella hacía por mí. El timbre sonó. Miré por la mirilla y me quedé helada. Mi padre, solo. No abrí. Me quedé quieta, respirando lo más silenciosamente posible, deseando que se fuera, pero el golpe en la puerta se hizo más fuerte. «Josefa, sé que estás ahí. ¡Abre esta puerta!». La voz de él alterada, probablemente borracho incluso a esa hora de la mañana. «Voy a derribar si no abres». Los vecinos comenzaron a salir para ver el escándalo. Respiré hondo y abrí la puerta para evitar mayores problemas para doña Olga. Mi padre me miró fijamente, los ojos enrojecidos, la barba sin afeitar, el olor a tequila emanando a metros. ¿Qué payasada es esta de huir de casa, de inventar mentiras sobre tu tío? No inventé nada, papá. Tu tío dice que intentaste. Él bajó la voz, mirando a los lados, súbitamente consciente de los vecinos. Ofrecerte a él. Y cuando él se negó, le rompiste una jarra en la cabeza y huiste. El asco me subió por la garganta. La inversión completa de la verdad, la manipulación. ¿Usted cree eso? Sabiendo cómo soy, cómo fui criada. Ya no sé qué creer. Tu madre murió y ni siquiera un mes estuviste en casa. Abandonaste todo, las responsabilidades. Ahora tu tío habla de irse, volver a Saltillo. ¿Y quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a hacer la comida, lavar la ropa? Entonces era eso. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por quién haría el trabajo doméstico. La casa no es mi obligación y no vuelvo allá mientras él esté ahí. Entonces no vuelvas nunca, porque él no se va a ir. Fue la última voluntad de tu madre que se quedara. Eso es mentira. Mamá nunca pediría eso. Pues pidió, y si no quieres volver, entonces estás muerta para mí también. ¿Muerta?, gritó eso, y salió tambaleándose, dejando en el umbral de la puerta no solo el olor a tequila, sino el peso de sus palabras. Muerta. Para mi padre ahora yo estaba muerta.
Cuando doña Olga volvió de misa y le conté lo ocurrido, se quedó en silencio por largos minutos. Josefa, mi querida, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo así? Tu vida, tu futuro, ¿qué quieres hacer? Nunca nadie me había preguntado eso, ni siquiera mi madre que, a pesar de todo el amor, siempre asumió que mi vida sería igual a la de ella. Trabajo duro, matrimonio, hijos, más trabajo. Quiero estudiar, terminar la preparatoria, quiero ser maestra. Entonces es eso lo que vamos a hacer realidad. En la semana siguiente, doña Olga me inscribió en una escuela nocturna cerca de su casa. También me consiguió un trabajo de medio tiempo en una papelería de un amigo viudo. En los meses siguientes, establecí una rutina. Trabajaba por la mañana y principios de la tarde, estudiaba por la noche, ayudaba en la casa en los intervalos. La vida comenzó a tener un ritmo, una normalidad que no experimentaba desde antes de la enfermedad de mi madre. Pero mi tío no había desistido. En noviembre, 4 meses después de mi huida, apareció en la papelería. Entró calmado, bien vestido, serio. Sonrió al dueño. Pidió ver los cuadernos como si fuera un cliente cualquiera. Me quedé helada al reconocer la voz incluso antes de verlo. Se acercó al mostrador donde yo estaba. Josefa, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar. Tengo una propuesta. Un último intento antes de tomar medidas más serias. ¿Qué tipo de propuesta? Vuelve a casa solo por 6 meses más, hasta que yo consiga vender las cosas de tu madre, resolver unos pendientes. Después te dejo ir con un poco de dinero, hasta para empezar tu vida. Miré bien a los ojos de él, los mismos ojos verdes que eran tan amorosos en mi madre y tan fríos en él. Nunca. Prefiero morir. Pues tal vez sea eso mismo lo que pase. No era una amenaza vacía. Los ojos de él tenían la misma expresión de la noche en que intentó abusar de mí. Don Gerardo, llamé al dueño de la papelería. Este señor me está amenazando. Es mi tío, aquel del que le hablé. Don Gerardo, un viejo español que había venido a México después de la guerra, salió de la trastienda. A pesar de sus 60 y tantos años, aún mantenía el porte de soldado. Miró a mi tío de pies a cabeza. ¿El señor está molestando a mi empleada? Estoy hablando con mi sobrina. Asunto de familia. En mi tienda ella no es su sobrina, es mi empleada, y está diciendo que no quiere hablar con usted. ¿Ahora una muchacha de 18 años decide lo que quiere o no quiere? Decido quién se queda en mi propiedad, y usted no es bienvenido. Por primera vez vi a mi tío sin acción. Acostumbrado a intimidar, no sabía cómo reaccionar cuando alguien le devolvía de la misma manera. Esto no ha terminado, Josefa, murmuró antes de salir. Tienes razón, respondí, solo está comenzando. Aquella noche no dormí bien. Las amenazas de él dando vueltas en mi cabeza. Al día siguiente conté todo a doña Olga, que inmediatamente llamó a sus contactos. Al final de la tarde ya teníamos una orden de restricción provisional. Mi tío no podía acercarse a mí ni a la casa de doña Olga, pero el papel no detiene a un hombre obstinado. Diciembre de 1960 llegó con un frío fuera de época y noticias alarmantes. Mi tío había vendido prácticamente todo de nuestra casa, muebles, electrodomésticos, hasta la ropa de mi madre. Vecinos contaron que camiones salieron cargados. Mi padre, cada vez más borracho y ausente, no impidió nada. Lo peor vino en la víspera de Navidad. Doña Olga recibió una llamada y cuando colgó estaba pálida. Josefa, tu padre sufrió un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Atropellamiento. Estaba volviendo de la cantina. Cruzó sin mirar. El conductor ni lo vio en la oscuridad. ¿Murió? No, pero está muy mal. Hospital civil. Fui a visitarlo, incluso contra todos los consejos. Mi padre estaba irreconocible. Tubos, aparatos, vendajes. Se había roto ambas piernas, 3 costillas y tenía traumatismo craneal. Los médicos no daban mucha esperanza. En la puerta de la habitación encontré a quien menos quería ver, mi tío. ¿Vienes a ver lo que causaste?, preguntó, el rostro cansado pero los ojos aún fríos. ¿Lo que yo causé?
Fue usted quien lo alentó a beber más. Si no hubieras huido, él no estaría así. Estaría en casa con su hija, con la familia que quedó, no ahogando las penas en la cantina. Una vez más, la culpa. Siempre la culpa. Usted está enfermo, susurré. Le da placer manipular, hacer que los demás sufran. ¿Qué diría mi mamá si viera lo que usted hizo, si supiera lo que intentó hacerme? Por primera vez vi algo más que frialdad en aquellos ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No. Odio. Puro odio. Tu madre siempre supo qué tipo de hija tenía. Rebelde, mentirosa. En los últimos días solo hablaba de eso, de que había criado una víbora. «¡Usted miente!», grité, atrayendo miradas de las enfermeras. Mi madre me amaba. Claro que te amaba, como se ama a un perro, por obligación, pero confiaba en mí. Por eso me llamó cuando empeoró, porque sabía que solo yo pondría orden en esa casa. Enero de 1961 llegó con la noticia de la muerte de mi padre. Nunca recuperó la conciencia después del atropellamiento. Murió sin saber que estuve a su lado en el hospital todos los días, a pesar de las miradas de desprecio de mi tío. El entierro fue aún más pequeño que el de mi madre. Pocos compañeros de la fábrica, algunos vecinos, doña Olga y yo. Mi tío organizó todo, como si fuera el único familiar. Después del cementerio, él me buscó. Todo terminó, Josefa. Tu padre murió. La casa ahora es mía. ¿Cómo que suya? Tu padre me dejó todo a mi nombre. Sé que él no hizo testamento, pero firmó una venta de la casa, del terreno, de todo. Eso es mentira. Tengo los documentos registrados. Por ley, tu casa es mía ahora. No podía creerlo, pero en la semana siguiente confirmé en la notaría. Era verdad. De alguna forma mi tío había convencido a mi padre, probablemente borracho, de firmar la venta de la casa. La casa donde nací, donde mi madre vivió, donde todas nuestras pertenencias y recuerdos estaban. No puede ser legal, argumenté con el señor de la notaría. Mi padre estaba enfermo, alcohólico. Lo siento, señorita, pero la venta fue registrada correctamente, con testigos y todo. Cuando le conté a doña Olga, ella se indignó, llamó a sus contactos, abogados, el comisario, pero todos dijeron lo mismo. Sin pruebas de coacción o incapacidad en el momento de la firma, la venta era válida. Mi tío había ganado, se había llevado todo, o casi todo, porque lo único que realmente importaba, él no lo consiguió, quebrarme. Febrero de 1961 me trajo una sorpresa, una carta de la notaría convocándome. Había un pequeño seguro de vida a nombre de mi padre con yo como beneficiaria. No era mucho, pero lo suficiente para un nuevo comienzo. No te olvidó, comentó doña Olga emocionada. Al final recordó que tenía una hija. O tal vez, pensé, mi madre había hecho ese seguro tiempo atrás, previendo que un día yo quedaría sola. Elegí creer eso. Con el dinero alquilé un cuartito en una pensión para señoritas cerca de la escuela. Doña Olga insistió en que me quedara con ella, pero yo sabía que necesitaba esa independencia. Necesitaba probar a mí misma que podía. Los meses siguientes fueron de trabajo duro y estudio intenso. La escuela nocturna no era fácil después de un día entero de trabajo, pero cada buena nota era una victoria. Cada elogio de los profesores, un combustible. Julio de 1961 trajo otra vuelta de tuerca. Mi tío apareció en la papelería nuevamente, ignorando la orden de restricción que ya había vencido, pero esta vez parecía diferente. Abatido, más viejo. Josefa, necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Por favor, es sobre la casa. Cansada, acepté escucharlo, pero solo afuera de la tienda, donde don Gerardo podía verme por el escaparate. ¿Qué quiere? Estoy vendiendo la casa. Vuelvo a Saltillo el próximo mes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Es que pensé que tal vez quisieras comprarla. Tengo un comprador interesado, pero te doy preferencia, por el precio que pagué, sin lucro. Miré bien a los ojos de él, intentando entender la jugada. No parecía el mismo hombre autoritario de antes, parecía enfermo. ¿Por qué? Porque eres hija de mi hermana, sangre de mi sangre.
La casa tiene historia para ti. No es por eso. Crucé los brazos. ¿Qué pasó? Él suspiró profundamente, miró hacia los lados como si verificara que nadie escuchaba. Estoy enfermo, mal del corazón. El médico dice que tengo 6 meses, tal vez 1 año. No conseguí sentir ninguna satisfacción con la noticia, ni tristeza, solo una extraña neutralidad. Lo siento, y sorprendentemente era verdad. Pero no puedo comprar la casa, no tengo dinero. Podemos negociar a plazos, lo que puedas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora le importa si me quedo con la casa o no? Él miró al suelo, después hacia el horizonte. Por un momento pareció el niño que mi madre describía en las historias de infancia, el hermano menor que ella tanto protegió. Porque necesito hacer las paces con ella. No necesitó explicar quién era ella, mi madre, la hermana que él traicionó de tantas formas. Sabe que ella no aprobaría nada de lo que usted hizo, ¿verdad? Ni cómo trató a su hija, ni cómo manipuló a su marido. Lo sé. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Años de rencor, de abuso, de trauma no se resuelven en una conversación en la acera. Voy a pensarlo, respondí finalmente, pero no prometo nada. Él asintió. Sacó un papel del bolsillo y me lo entregó. Mi teléfono en Saltillo. Si decides, me llamas. Agosto y septiembre pasaron sin que tomara ninguna decisión sobre la casa. Parte de mí quería recuperar ese pedazo de mi historia, de mi madre. Otra parte pensaba que seguir adelante significaba dejar aquel lugar atrás. Doña Olga, siempre sabia, me aconsejó. La casa no es el problema, Josefa. Nunca lo fue. Es lo que haces dentro de ella. Es a quien llevas dentro de ella. Tu madre hizo de aquel lugar un hogar incluso en las dificultades. Tú puedes hacer lo mismo si quieres. En octubre la decisión se volvió más clara. Recibí la noticia de que había sido aprobada para la escuela normal. Finalmente, podría formarme como maestra. Sería difícil pagar las colegiaturas con mi salario de la papelería, incluso con la beca parcial que conseguí. La casa podría ser un nuevo comienzo, comentó doña Olga. Viviendo allí, ahorrarías el alquiler de la pensión. Podrías hasta alquilar un cuarto a otra estudiante, dividir gastos. ¿Pero los fantasmas? Los fantasmas solo tienen poder si tú se los das, mi querida. Aquella casa vio a tu madre ser feliz, criarte con amor. Esos son los verdaderos fantasmas que deberían permanecer. A principios de noviembre llamé a mi tío. Él contestó al tercer timbre, la voz débil. Quiero la casa, dije directa, pero no tengo mucho dinero. Puedo pagar un poco ahora y el resto en mensualidades. Está bien, lo importante es que la casa se quede en la familia. Familia. Una palabra que él había distorsionado tanto. No somos familia, tío. Ya no. Esto es apenas un negocio. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Después un suspiro. Entiendo. Aún así, acepto los términos. Diciembre de 1961, casi exactamente 1 año después de la muerte de mi padre, firmé los papeles. La casa sería mía nuevamente, después de pagar mensualidades por 5 años. Mi tío no apareció para la firma. Envió los documentos por un abogado con su firma ya reconocida en la notaría. Empeoró, comentó el abogado. Está en el hospital. Pidió resolver esto lo antes posible. No pregunté más. No quería saber. Parte de mí ya había cerrado aquel capítulo. Al día siguiente recogí las llaves de la casa. Sola, caminé hasta allá, el corazón latiendo fuerte. Casi 2 años desde que había huido en medio de la noche, descalza, aterrorizada. La casa estaba diferente, vacía de los muebles antiguos, de las fotos de familia, de los objetos familiares, las paredes descascarando, el patio abandonado, hierbas dominando donde antes estaba el jardín de mi madre. Pero cuando entré, algo extraño ocurrió. En vez del miedo que esperaba sentir, sentí paz, como si la casa estuviera esperándome, como si las paredes pudieran separar los buenos recuerdos de los malos y hubieran guardado solo los primeros. En un rinconcito de la habitación que era de mi madre, encontré algo que mi tío había dejado atrás,
tal vez por descuido, tal vez a propósito, una cajita pequeña de madera que reconocí inmediatamente. El joyero de mi madre. Dentro, solo el rosario quebrado que encontré el día de su muerte, ahora cuidadosamente remendado con hilo negro. Una nota lo acompañaba. Lo que rompí intenté arreglarlo. No es perfecto, pero es lo mejor que pude hacer. Perdón. Me senté en el suelo de aquella habitación vacía, sosteniendo el rosario remendado de mi madre, y lloré. No de rabia o tristeza, como tantas veces en los últimos años. Lloré de alivio, de liberación. El círculo se estaba cerrando, no con perdón. Algunas cosas están más allá del perdón, pero con una especie de paz. Una aceptación de que el pasado no define el futuro, de que las casas son apenas estructuras y somos nosotros quienes las transformamos en hogares, de que la mayor venganza contra quien intenta destruirnos es vivir bien, vivir plenamente. Volví a la pensión aquella noche con planes bullendo en la cabeza. Limpiaría la casa los fines de semana, pintaría las paredes, plantaría flores en el jardín como hacía mi madre, llenaría aquel lugar de vida nuevamente. Enero de 1962 comenzó con la noticia de la muerte de mi tío. Yo estaba camino a la escuela cuando encontré a doña Olga que venía a buscarme. El abogado de él llamó Josefa. Tu tío falleció anoche, complicaciones cardíacas. No lloré, no festejé, apenas la sentí, absorbiendo la información con una extraña neutralidad. Hay una cosa más, continuó ella. Dejó un testamento, perdonó todas las mensualidades de la casa. Ya es tuya oficialmente. Y así, a los 19 años, me vi dueña de la casa donde nací, donde mi madre vivió y murió, donde sufrí lo peor y de alguna forma encontré fuerzas para recomenzar. No era el fin de la historia, claro. Era apenas el cierre de un capítulo doloroso, el inicio de algo nuevo. En los años siguientes, transformé completamente aquella casa, no solo en las paredes, pisos y muebles, sino en la energía, en el propósito. De un lugar de dolor, se convirtió en un lugar de esperanza. Y poco a poco, mientras estudiaba para ser maestra, descubrí mi verdadera vocación: ayudar a otras muchachas y mujeres que, como yo, enfrentaban abusos, violencias, pérdidas. Mujeres que necesitaban recordar que sobrevivir es solo el comienzo, que después viene el vivir y el florecer. El año de 1962 comenzó con la casa oficialmente a mi nombre y una sensación extraña de libertad mezclada con responsabilidad. Tenía apenas 19 años y ya cargaba en los hombros el peso de un inmueble, cuentas que pagar y el fantasma de 2 muertes. Mi madre por la enfermedad que la consumió lentamente, y mi padre que se ahogó en la bebida hasta que un carro en la noche oscura terminara el servicio. La ausencia de mi padre siempre fue una constante en mi vida, incluso cuando él estaba físicamente presente. Recuerdo a él saliendo antes del amanecer para la fábrica fundidora, volviendo tarde en la noche, oliendo a cigarro barato y alcohol. Las raras veces que participaba de la vida familiar eran en los domingos de carne asada, cuando amigos aparecían y él mostraba su lado sociable, contando historias exageradas de juventud que hacían a todos reír. Mi madre sonreía también, pero era una sonrisa diferente, contenida, casi triste, como si supiera que aquel hombre alegre desaparecería así que el último invitado se fuera. Tu padre no siempre fue así, me decía a veces, mientras lavábamos los platos juntas. Cuando nos conocimos, él tenía sueños. Quería abrir un taller propio, construir una casa mejor, viajar. Después suspiraba, frotando con más fuerza una olla ya limpia. La vida fue quitándole eso, un poquito cada día, como el agua desgastando la piedra. Yo nunca entendí completamente lo que ella quería decir, hasta que comencé a trabajar. La rutina agotadora, el dinero escaso, los sueños siendo constantemente postergados. Todo eso va corroyendo a uno por dentro. Mi padre eligió la bebida como escape. Mi madre eligió el silencio y el trabajo duro. Yo estaba determinada a elegir otro camino. Marzo de aquel año marcó mi ingreso oficial a la escuela normal.
Las clases ocurrían por la noche en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña, un edificio imponente en el centro de Monterrey que me intimidaba solo de mirar. Yo, hija de lavandera y obrero de San Luisito, entrando por aquellos pasillos donde estudiaban muchachas de familias tradicionales. En el primer día casi desisto antes incluso de comenzar. Parada en la puerta del aula, observé a las otras alumnas. Ropas bien planchadas, cabellos arreglados, uñas hechas. Muchas venían directo de casa, descansadas. Yo venía del trabajo en la papelería, con el uniforme simple y los dedos manchados de tinta. Con permiso, una muchacha rubia intentó pasar por mí en la puerta. Me miró de arriba a abajo, una media sonrisa en el rostro. Las sirvientas usan la entrada de atrás, ¿sabías? Mi rostro ardió de vergüenza. Quería desaparecer, correr. Pero entonces recordé a mi madre, de las manos rojas de tanto fregar ropa ajena para que yo pudiera estudiar, del sacrificio de ella, de las esperanzas depositadas en mi futuro. No soy sirvienta, respondí, levantando la barbilla. Soy alumna, igual que tú. Entré en el aula y me senté en la primera banca, incluso muriendo de vergüenza. No iba a darles el gusto de verme derrotada. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Además del prejuicio de algunas compañeras, estaba la diferencia de conocimiento. Muchas venían de escuelas particulares, habían hecho cursos preparatorios. Yo venía de una escuela pública de barrio, con profesores desmotivados y aulas superpobladas. Abril y mayo fueron meses de pura determinación. Me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba 2 horas antes de ir a trabajar en la papelería. Después del trabajo, corría a las clases nocturnas. Los fines de semana hacía hora extra en la papelería y usaba el domingo para limpiar la casa y adelantar trabajos escolares. «Te vas a enfermar de ese modo, muchacha», me advertía doña Olga cuando iba a visitarla. «Necesitas descansar también». Pero el descanso parecía un lujo que no podía permitirme. Cada minuto era precioso, cada oportunidad era única. Si mi padre estuviera vivo, tal vez entendería eso. Esa hambre de escapar de la vida que me esperaba si no luchaba con todas las fuerzas. Junio me trajo la primera gran prueba del curso. Casi desistí en la víspera. La materia era extensa, los conceptos complejos. Mi cerebro agotado se negaba a retener más información. Me senté en el patio de casa por la tarde, en la noche, mirando las estrellas como hacíamos yo y mi madre cuando ella estaba viva. «No sé si puedo, mamá», susurré al cielo. «Es demasiado difícil». El viento agitó las hojas del mandarino, trayendo un olor dulce que siempre me recordaba a ella. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí una extraña calma envolverme. Tal vez fuera solo el cansancio, tal vez fuera algo más. Prefiero creer en la segunda opción. Volví adentro, abrí los libros nuevamente y estudié hasta el amanecer. Hice la prueba aquel mismo día, los ojos ardiendo de sueño, pero la mente extrañamente clara. 2 semanas después, cuando las notas fueron divulgadas, descubrí que había sacado el segundo mejor resultado de la clase. La profesora de pedagogía, doña Concepción, me llamó después de la clase. «Josefa, tu desempeño me sorprendió. Noté que tienes dificultad con algunos conceptos básicos, pero tu capacidad de análisis es impresionante». Le expliqué mi situación. La escuela pública deficiente, el trabajo a tiempo completo, las dificultades financieras. «Entiendo», dijo ella, reflexiva. «Tengo una propuesta. Necesito a alguien que me ayude a organizar materiales didácticos en el contraturno. Te pagaría por hora y podríamos usar ese tiempo para reforzar los contenidos que te faltan». Era exactamente lo que necesitaba, un ingreso extra y la oportunidad de mejorar académicamente. Acepté de inmediato, aún sabiendo que significaría aún menos horas de sueño. Julio y agosto fueron los meses más agotadores, pero también los más gratificantes. Trabajaba en la papelería por la mañana, ayudaba a doña Concepción por la tarde, iba a las clases por la noche. En las horas libres comencé a reformar la casa poco a poco, pintando una pared aquí, arreglando una ventana allá. Compré muebles simples de segunda mano para sustituir los que mi tío había vendido.
Septiembre me trajo la primera invitación para un evento social, un baile de primavera organizado por el Consejo Estudiantil. No tenía ropa adecuada ni sabía bailar bien, pero doña Olga insistió en que fuera. Toda muchacha merece un poco de diversión, Josefa. No puedes vivir solo de trabajo y estudio. Ella me prestó un vestido azul claro de su hija, me enseñó a hacer un peinado simple pero elegante, y me dio un lápiz labial rosa clarito, mi primer lápiz labial. ¿No es muy llamativo?, pregunté, mirándome en el espejo, extrañando aquella versión de mí misma. Es la cantidad exacta de color para alguien que vivió demasiado tiempo en blanco y negro. Ella respondió con aquella sabiduría que solo viene con los años. El baile fue una revelación. Por primera vez en años me permití ser apenas una joven de 19 años, bailando, riendo, conversando sobre cosas triviales. Conocí a Carlos, un muchacho de 22 años que estudiaba ingeniería y daba clases de matemáticas en el turno de la tarde. Él no se importó con mi vestido prestado o mi falta de habilidad en el baile. Me trató como una igual, algo raro para una muchacha de mi origen. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó al acompañarme hasta la parada del camión. Dudé. Tener novio no estaba en mis planes. Significaba tiempo y energía que no tenía para desperdiciar. Tengo una vida complicada, expliqué. Trabajo, estudio, cuido de una casa. Todo el mundo tiene complicaciones. Él sonrió. Pero podemos complicarnos juntos, ¿no crees? Octubre y noviembre me presentaron una sensación que había olvidado que existía. La felicidad simple y sin pretensiones. Carlos y yo nos encontrábamos los domingos para estudiar juntos en la biblioteca pública. Después caminábamos por la Alameda, tomando un helado o un refresco, dependiendo del clima. Él me contaba sobre sus proyectos de construir puentes y carreteras por el interior del estado. Yo hablaba sobre mi sueño de alfabetizar niños que, como yo, no tenían acceso a educación de calidad. Hablas de tus alumnos como si ya estuvieran en tu aula, observó una vez. Consigo verlos a través de tus ojos. Es porque ya existen, expliqué. En cada niño de la colonia donde crecí, en cada hijo de lavandera, de obrero, de afanadora, niños inteligentes, capaces, solo esperando a alguien que crea en ellos. Como alguien creyó en ti. Como yo tuve que creer en mí misma, corregí. Pero quiero ser esa persona para ellos. Quiero que sea más fácil. Diciembre llegó con el cierre del año lectivo y mi aprobación para el segundo año del curso. Mi promedio final estaba entre los 5 mejores de la clase, algo que parecía imposible meses antes. Carlos me invitó a pasar la Navidad con su familia, una invitación que me llenó de ansiedad. Desde la muerte de mis padres, Navidad era apenas un día como cualquier otro para mí. La idea de participar en una celebración familiar con personas que no me conocían parecía demasiado intimidante. Me van a mirar como la muchacha pobre de San Luisito, comenté insegura. Te van a mirar como la muchacha brillante que conquistó a su hijo, respondió Carlos. El resto no importa. Era bonito pensar así, pero el mundo real raramente era tan generoso. Aún así, acepté la invitación. Usé el dinero que había ahorrado para comprar un vestido nuevo, simple pero mío, y pequeños regalos para la familia de él. La casa de los padres de Carlos en la colonia Obispado era exactamente como me imaginaba. Grande, elegante, con muebles de madera oscura y un árbol de Navidad que casi tocaba el techo. Su madre, doña Elena, me recibió con educación formal. Su padre, el doctor Ricardo, un médico respetado, fue un poco más cálido. Los 2 hermanos menores de Carlos me miraron con curiosidad, pero sin hostilidad. Durante la cena sentí las miradas evaluadoras de doña Elena cada vez que hablaba. Noté cómo sus ojos se entrecerraban cuando mencioné que vivía sola, algo inusual para una muchacha soltera en aquella época. ¿Y sus padres, Josefa?, preguntó en un tono que sugería que ya sabía la respuesta. Fallecieron. Mi madre hace casi 2 años, mi padre hace 1 año. Oh, qué tragedia. ¿Y usted vive dónde exactamente? En la casa que era de ellos, en San Luisito, sola. ¿Una muchacha de su edad?
Eso no es apropiado. Carlos intervino. Josefa es la alumna más dedicada de la escuela normal, mamá. Trabaja todo el día y estudia por la noche. Administra su propia casa y aún así consigue las mejores notas. Impresionante, sin duda. El tono sugería cualquier cosa menos admiración. Pero ciertas convenciones existen por un motivo, hijo. El resto de la noche siguió en ese tono. Elogios superficiales enmascarando juicios profundos. Me di cuenta entonces que por más que estudiara, trabajara, me esforzara, para algunas personas yo siempre sería apenas la hija de la lavandera de San Luisito, la muchacha pobre que no pertenecía a aquel mundo. Volví a casa más temprano de lo planeado, agradeciendo educadamente la cena. Carlos me acompañó hasta la parada del camión, claramente avergonzado por el comportamiento de su madre. Ella solo necesita conocerte mejor, intentó justificar. No, Carlos, ella necesita ser una mejor persona, respondí con una claridad que me sorprendió. Pero no es culpa tuya. Enero de 1963 comenzó con una resolución. No permitiría que el juicio ajeno definiera quién era yo o lo que podía alcanzar. La ausencia de mi padre, tanto en vida como tras su muerte, me había enseñado una lección dolorosa pero valiosa. No podía esperar que otras personas construyeran mi seguridad o validaran mis elecciones. Carlos y yo seguimos viéndonos, pero con menos frecuencia. Él estaba en el último año de ingeniería, yo cada vez más involucrada con mis estudios y trabajos. En el fondo, tal vez supiéramos que nuestros caminos tomarían direcciones diferentes, no por falta de afecto, sino porque nuestras prioridades eran distintas. Él tenía la presión familiar para seguir la carrera tradicional, casarse con alguien adecuado. Yo tenía la determinación feroz de probar que podía reconstruir mi vida en mis propios términos. Febrero me trajo una oportunidad inesperada. Doña Concepción me invitó a ser monitora en las clases prácticas de alfabetización que serían impartidas para niños necesitados del centro de la ciudad. Es una oportunidad de ganar experiencia real en el aula, explicó, y una pequeña ayuda económica. Acepté sin dudar. Por primera vez, entraría en un aula no como alumna, sino como educadora. La sensación era aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Marzo de 1963 marcó mi primer día como monitora. 15 niños de 6 a 8 años, hijos de empleadas domésticas, vendedores ambulantes, pepenadores, niños que llegaban con ropas limpias pero gastadas, algunos sin un desayuno adecuado, todos con ojos brillantes de curiosidad y expectativa. Estos niños pueden no tener nunca la oportunidad que ustedes tuvieron, dijo doña Concepción a nosotras, las monitoras. Para algunos, estas pocas horas semanales serán el único contacto con educación formal que tendrán. Háganlas valer. Entre aquellos niños estaba Antonio, un niño de 7 años con ojos grandes y asustados que me recordaba tanto a mí misma que dolía. Hijo de padre alcohólico y madre sobrecargada. Raramente hablaba, manteniéndose a la defensiva constante de quien espera siempre lo peor. No quiere hacer las actividades, comentó otra monitora frustrada. Creo que tiene algún problema. El único problema que tiene es el miedo, respondí, observando cómo él se encogía cada vez que un adulto se acercaba. Déjame intentar. En vez de forzarlo a participar, me senté a su lado y comencé a dibujar silenciosamente. Primero una casa simple, después un árbol, un sol, sin cobrar, sin preguntar, apenas creando un espacio seguro. Al tercer día, él tomó un lápiz y comenzó a dibujar también. Al final de la semana ya escribía su nombre con letras temblorosas, pero determinadas. Al final del mes leía palabras simples, el rostro iluminado por una alegría que transformaba completamente sus rasgos. «Tienes un don, Josefa», observó doña Concepción. «Una sensibilidad que no se enseña». Abril, mayo y junio pasaron en un borrón de actividades. El trabajo en la papelería, las clases de la escuela normal, las sesiones de monitoría que rápidamente se convirtieron en la parte favorita de mi semana. Cada pequeña victoria de aquellos niños era como una inyección de energía, haciéndome olvidar el cansancio, las dificultades financieras, la soledad ocasional que aún sentía.
En julio, recibí noticias de Carlos. Se había graduado y aceptado un empleo en una constructora en la Ciudad de México. Se iba en agosto. «Quisiera que vinieras conmigo», dijo durante nuestra última caminata por la Alameda. «Podrías terminar tus estudios allá. Comenzaríamos una vida juntos». Por un breve momento me permití imaginar esa posibilidad. Una vida en la Ciudad de México, lejos de los recuerdos dolorosos, de las limitaciones de Monterrey. Una vida con Carlos que, a pesar de todo, había sido una presencia positiva, un soplo de normalidad en una existencia marcada por el trauma. Pero algo dentro de mí sabía que no era el camino correcto, no era mi sueño, era el de él. Y yo había luchado demasiado para abrir mano de mis propios planes. Ahora no puedo, Carlos. Tengo responsabilidades aquí, compromisos, un camino que necesito recorrer sola. Él asintió, triste pero comprensivo. Imaginaba que dirías eso. Eres la persona más determinada que he conocido, Josefa. Llegarás lejos. Nos despedimos con la promesa vaga de mantener contacto, sabiendo ambos que probablemente no ocurriría. Algunos amores no están destinados a durar para siempre. Son puentes temporales que nos ayudan a cruzar periodos difíciles de la vida. Carlos fue mi puente, mostrándome que podía ser más que mi pasado, que podía ser digna de afecto y respeto. Agosto trajo cambios importantes. Doña Concepción consiguió que yo fuera contratada como asistente formal en el proyecto de alfabetización, ahora con salario fijo. Eso me permitió reducir las horas en la papelería y dedicar más tiempo a los estudios y al trabajo con los niños. «Tienes un don, Josefa», me dijo. «Estos niños confían en ti de un modo que no confían en nosotros». Y yo entendía, realmente. Conocía el hambre que no era solo de comida, sino de atención, el cansancio que venía no solo de la falta de sueño, sino de la constante vigilancia que niños en situación de vulnerabilidad desarrollan. La esperanza que sobrevive contra todas las probabilidades, como una flor terca naciendo entre grietas en el concreto. Septiembre me trajo una propuesta que cambiaría mi vida. El proyecto de alfabetización sería expandido para incluir un turno en la colonia Independencia, una de las áreas más pobres de Monterrey. Necesitaban a alguien para coordinar esa expansión. «Pensé en ti inmediatamente», explicó doña Concepción. «Conoces la realidad de estos niños como nadie, tienes la sensibilidad y la fuerza necesarias». «Pero aún soy estudiante», argumenté, «ni siquiera me he graduado». «A veces la experiencia de vida vale más que cualquier título», sonrió. «Y no estarías sola. Yo supervisaría». Octubre y noviembre fueron de preparación intensa. Visité la colonia innumerables veces, conversando con las familias, adaptando el material didáctico para aquella realidad específica, entrenando voluntarios. Era un trabajo agotador, pero increíblemente gratificante. Diciembre de 1963 marcó el inicio oficial del proyecto en la colonia. 30 niños, una sala improvisada en la asociación de vecinos, recursos limitados, pero entusiasmo ilimitado. En el primer día miré a aquellos niños, algunos parecidos a lo que yo podría haber sido si no hubiera tenido a mi madre, mi determinación, mi suerte en encontrar personas como doña Olga y doña Concepción, y sentí una emoción que no conseguía nombrar. Era como si un círculo se estuviera cerrando, como si todo el dolor, toda la lucha, toda la ausencia que había vivido hubieran sido, de alguna forma misteriosa, preparación para ese momento, para estar allí frente a aquellos niños que, como yo un día, necesitaban desesperadamente a alguien que creyera en ellos. «Mi nombre es profesora Josefa», me presenté, la voz firme a pesar de la emoción. «Y estoy aquí para mostrarles que aprender puede ser una aventura increíble». Una niña de ojos grandes, sentada en la primera fila, levantó la mano tímidamente. «¿Sí?», la animé. «¿Usted se va a quedar de verdad? ¿No va a desistir de nosotros?». La pregunta llegó al núcleo de mi ser. ¿Cuántas veces aquellos niños habían sido abandonados? ¿Cuántas promesas incumplidas habían marcado sus cortas vidas? «Me voy a quedar», respondí, mirando a cada par de ojos en aquella sala.
Es una promesa, y las personas fuertes no rompen promesas. Enero de 1964 comenzó con una novedad. El proyecto en la colonia ganó destaque en el periódico local. Un reportero vino a hacer un reportaje y, para mi sorpresa, centró la historia en mí, la joven de 21 años que había superado la pérdida de sus padres para dedicarse a la educación de niños necesitados. El reportaje generó interés y, más importante, donaciones. Libros, materiales escolares, hasta una pequeña ayuda financiera que permitió mejorar la merienda de los niños. El trabajo ganaba cuerpo, ganaba reconocimiento. Febrero me trajo el inicio del último año de la escuela normal. Estaba más cerca que nunca de graduarme, de realizar el sueño que había alimentado por tanto tiempo. Marzo, sin embargo, trajo una sombra inesperada. El golpe militar de 1964 sacudió al país. En Monterrey, como en otras capitales, la tensión era palpable. Proyectos sociales como el nuestro comenzaron a ser vistos con desconfianza por las nuevas autoridades. «Tenemos que tener cuidado», me alertó doña Concepción. «Están llamando a educadores populares de subversivos. Cualquier cosa que parezca política puede ser peligrosa ahora. Pero enseñamos a niños a leer. ¿Qué tiene eso de político? El conocimiento siempre fue político, Josefa, principalmente cuando lo ponemos en las manos de quien siempre fue mantenido en la ignorancia». Abril y mayo fueron meses de ajustes. Adaptamos el plan de estudios, evitamos determinados libros, palabras, discusiones. La libertad que teníamos se redujo, pero el trabajo continuó. Los niños aún necesitaban aprender, tal vez ahora más que nunca. Junio me trajo una decisión difícil. Con la creciente presión sobre proyectos como el nuestro, doña Concepción sugirió que yo asumiera un perfil más discreto. «Eres joven, Josefa. Tienes toda una vida por delante. No quiero ver tu nombre en una lista de sospechosos». «No voy a abandonar a los niños», declaré, determinada. «Nadie está pidiendo eso, pero podrías trabajar más entre bastidores, dejar que yo sea la cara pública del proyecto». A regañadientes acepté. Era frustrante dar un paso atrás después de tanto progreso, pero entendía la necesidad de proteger no solo a mí misma, sino al proyecto como un todo. Julio trajo nuevamente a Antonio a mi vida. Ahora, con 9 años, había progresado enormemente en los últimos meses. Leía con fluidez, escribía pequeñas redacciones, demostraba una inteligencia viva y curiosa. Pero aquel día llegó a la clase con el ojo morado y el labio cortado. «¿Qué pasó?», pregunté, llevándolo a un rincón reservado. «Nada», murmuró, evitando mi mirada. «Me caí». La misma excusa que yo daba cuando vecinos preguntaban sobre marcas dejadas por mi tío. La misma mirada baja, la misma vergüenza. «Antonio, mírame». Esperé hasta que él levantara los ojos. Nadie merece recibir golpes. Nadie. No importa lo que haya hecho o dejado de hacer. Él tragó seco, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Mi papá dice que soy bruto, que estoy perdiendo el tiempo en la escuela, que el lugar de hombre es trabajando». Mi corazón se apretó. ¿Cuántas versiones de esa historia ya había escuchado a lo largo de los años? ¿Cuántos niños brillantes tenían su potencial aplastado por adultos que reproducían el único modelo que conocían? «Tu papá está equivocado, Antonio. Tú eres inteligente, tienes potencial para hacer lo que quieras. Y voy a ayudarte a probar eso». Agosto y septiembre fueron dedicados no solo al trabajo en la colonia, sino a un esfuerzo especial con Antonio. Conseguí una beca parcial para él en una escuela particular. Organicé un grupo de apoyo con otros profesores voluntarios. Hice visitas a su casa para conversar con su madre, una mujer agotada y atemorizada, pero que en el fondo quería lo mejor para su hijo. El padre era un caso más difícil. Hombre rudo, alcohólico como mi padre había sido, desconfiado de cualquier interferencia externa, me recordaba dolorosamente a mi tío, la misma mirada dura, la misma postura intimidante. «Él no va a ser doctor», declaró cuando fui a conversar. «Es hijo de pobre. Su lugar está en la obra como yo». «Él puede ser lo que quiera», repliqué, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza. «Y usted debería estar orgulloso de tener un hijo tan capaz».
Orgulloso, rió, un sonido áspero. ¿De qué? ¿De un chamaco que se la pasa con la cabeza en los libros en vez de traer dinero a la casa? Orgulloso de un hijo que puede tener un futuro mejor que el suyo. ¿No es eso lo que todo padre quiere? Algo en mi voz debe haber alcanzado algún punto sensible, porque él se quedó en silencio por un momento, mirándome como si me viera por primera vez. Usted no sabe nada de mi vida, dijo finalmente, pero sin la hostilidad anterior. Sé más de lo que imagina, respondí, y sé que nadie nace queriendo ser violento, o borracho, o ausente. La vida va empujando a uno hacia elecciones que no siempre son las mejores. Él me miró largamente. Después desvió la mirada, una vulnerabilidad súbita e inesperada en el rostro marcado por el tiempo y el alcohol. Voy a pensar en lo que usted dijo, pero no prometo nada. No era mucho, pero era un comienzo. A veces todo lo que necesitamos es una pequeña grieta en la armadura que las personas construyen alrededor de sí mismas. Octubre me trajo la noticia que tanto aguardaba. Aprobé todos los exámenes finales. En diciembre estaría oficialmente formada como profesora normalista. Doña Concepción ya había garantizado que yo asumiría un cargo formal en la escuela de la colonia, con salario adecuado y todos los beneficios. Es solo el comienzo, me dijo. Con tu talento y dedicación puedes llegar a donde quieras. Directora de escuela, coordinadora pedagógica, quién sabe hasta la universidad más adelante. Noviembre fue de preparación para la graduación. Vestido nuevo, fotos, invitaciones, pequeños lujos que nunca imaginé que podría permitirme. Cuando pensé en quién invitar para la ceremonia, la lista era corta. Doña Olga, claro. Doña Concepción estaría allí como profesora. Algunas colegas del proyecto. Fue cuando me di cuenta de que, a pesar de todas las pérdidas, había construido una nueva familia a lo largo de los años. Una familia elegida, basada en afinidad y apoyo mutuo, no apenas en lazos de sangre. Diciembre de 1964 finalmente llegó. En el día de mi graduación, me miré en el espejo usando la toga negra y el birrete. La muchacha de 18 años que había huido descalza en una noche de invierno, aterrorizada y sin rumbo, parecía pertenecer a otra vida, otra existencia. Aquel día, recibiendo mi título, vi en los ojos de doña Olga el mismo orgullo que mi madre habría mostrado si estuviera viva. Vi en la postura erguida de doña Concepción la confianza de quien sabía que había hecho la diferencia en la vida de alguien, y vi en mi propio reflejo la confirmación de algo que siempre supe, incluso en los momentos más difíciles. La ausencia de mi padre, lejos de definirme, me había dado la fuerza para definirme a mí misma. Y aquella definición era clara ahora. Yo era Josefa María, 21 años, profesora normalista, sobreviviente y, sobre todo, constructora de mi propio destino. Enero de 1965 trajo no solo un nuevo año, sino un giro definitivo en mi vida. Ahora con 22 años, profesora formada y con mi casa recuperada, finalmente sentía que había sobrevivido a lo peor. Pero sobrevivir no era suficiente. Yo quería más. Quería transformar mi historia de dolor en algo que pudiera ayudar a otras personas. La escuela en la colonia Independencia donde yo daba clases estaba creciendo. De 30 niños al inicio, ahora atendíamos casi a 70 en 2 turnos. Niños de todas las edades, la mayoría viviendo en situaciones parecidas a la que viví. Padres ausentes, violencia doméstica, pobreza extrema. Yo veía mi historia reflejada en cada mirada asustada, en cada niño que llegaba con la cabeza baja, en cada marca sospechosa en el brazo de un alumno. «Profesora Josefa», me llamó Margarita, una niñita de 8 años, mientras los otros salían al recreo. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro, querida». «¿Es verdad que usted no tiene papá ni mamá?» La pregunta me tomó desprevenida. Nunca hablaba sobre mi vida personal en las clases, pero en una colonia pequeña las historias circulan. «Es verdad, Margarita. Perdí a mi madre cuando tenía 18 años y a mi padre poco después». «¿Y no tiene miedo de estar sola?» Miré a aquella niña,
los ojos grandes llenos de una preocupación que no debería existir en alguien tan joven, y entendí lo que estaba detrás de la pregunta. Tuve mucho miedo al principio, respondí con sinceridad, pero descubrí que nunca estamos realmente solos. Encontré otras personas que se volvieron mi familia, y descubrí que tenía fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. ¿Y cómo encontró esa fuerza? Fue en ese momento que algo hizo clic dentro de mí. Aquella no era apenas una conversación con una alumna curiosa, era el comienzo de una misión. Creo que uno solo descubre su fuerza cuando está obligado a usarla, Margarita. Como cuando aprendes a nadar porque caíste al agua profunda, pero después que aprendes, nunca lo olvidas. Aquella noche, acostada en mi cama, la conversación con Margarita no salía de mi cabeza. ¿Cuántos otros niños no estarían pasando por lo que pasé? ¿Cuántas mujeres no estarían presas en situaciones abusivas como mi madre estuvo con mi padre, como tantas madres de mis alumnos estaban? Marzo de 1965 marcó el verdadero momento del giro. Una de las madres no apareció para buscar a su hijo después de la clase. Sebastián, un niño de 6 años, lloraba silenciosamente en el rincón del aula mientras yo intentaba descubrir lo que había pasado. Después de mucho insistir, él contó: el hombre que vive con mi mamá le pegó. Ella cayó al suelo y no se levantó. Mi sangre se heló. Pedí a doña Teresa, la cocinera, que se quedara con los niños restantes y llevé a Sebastián conmigo. La dirección era en una de las partes más pobres de la colonia, un callejón de casas de madera amontonadas. Encontramos a su madre, doña Julieta, sentada en el umbral de la puerta, el rostro hinchado, sangre seca en el rincón de la boca, los ojos vacíos de quien desistió de luchar. «Disculpe por no ir a buscar al niño, profesora», murmuró. No estaba en condición. Volví a casa aquella noche con la imagen de doña Julieta grabada en la mente. Durante toda la madrugada me revolví en la cama, pensando en mi madre, en mi tío, en todas las Julietas del mundo que no tenían una doña Olga a quien recurrir. Tengo que hacer algo, decidí. No puedo solo enseñar a los niños a leer e ignorar el resto. Al día siguiente fui a conversar con doña Concepción, ahora directora del proyecto que se había expandido para 3 colonias diferentes. Quiero crear un grupo de apoyo para mujeres, expliqué. Madres de nuestros alumnos, principalmente. Un lugar donde puedan hablar sobre los problemas, recibir orientación, construir una red de protección. Doña Concepción me miró largamente, evaluando no la idea, sino los riesgos. Sabes que los militares están atentos a cualquier tipo de organización popular, ¿verdad? Podrían interpretar eso como actividad subversiva. Vamos a llamarlo Club de Madres, entonces, sugerí. Enfocado en artesanía, cocina, cosas así. Lo que hagamos además de eso queda entre nosotras. Ella sonrió, aquella sonrisa que nunca alcanzaba completamente los ojos desde el golpe militar. Eres astuta, Josefa, y valiente. Pero cuidado, mucha gente buena está desapareciendo por mucho menos. Abril de 1965, el Club de Madres comenzó oficialmente. 15 mujeres en la primera reunión, sentadas en círculo en el aula de la escuela después de las clases. Comenzamos realmente con artesanía, tejido principalmente. Yo apenas sabía hacer punto básico, pero doña Olga, que se había vuelto voluntaria regular, era maestra. Mientras las manos trabajaban, las lenguas se soltaban, historias comenzaban a surgir. Doña Julieta no era caso aislado. Prácticamente todas allí tenían historias de violencia, abuso, abandono. La diferencia es que nunca habían hablado de ello antes. Nunca habían percibido que no estaban solas. Pensé que solo me pasaba a mí, confesó una, que hacía algo malo. Mi madre decía que la mujer tiene que aguantar, dijo otra, que forma parte del matrimonio. ¿Y para dónde vamos si salimos de casa?, preguntó una tercera. Con hijos pequeños, sin dinero, sin familia. Una ayuda a la otra, respondí simplemente, como estamos haciendo ahora. Mayo y junio de 1965 vieron al Club de Madres crecer. 30, después 40 mujeres.
Algunas venían de otras colonias, habiendo oído hablar por amigas. La artesanía producida comenzó a ser vendida en ferias, generando un pequeño ingreso que iba para un fondo común. Dinero de emergencia, explicábamos, para quien necesite salir de casa rapidito. Comenzamos a establecer una red de casas seguras, mujeres que tenían un cuartito sobrando o que podían acomodar a alguien en el sofá por algunas noches. Conseguimos el apoyo discreto de 2 abogados amigos del doctor Néstor, que orientaban sobre separaciones, custodia de hijos, denuncias. Julio de 1965 trajo la primera gran prueba. Nelia, una de las mujeres más silenciosas del grupo, apareció en medio de la noche en mi casa, el rostro tan golpeado que apenas se podía reconocer. Con ella 3 hijos pequeños, apenas con la ropa del cuerpo. Dijo que me iba a matar, susurró, y le creí. Los puse a todos dentro de casa y accioné nuestra red. En menos de 1 hora habíamos arreglado un lugar seguro para Nelia y los niños. En otra colonia, lo suficientemente lejos. Al día siguiente, una de las abogadas voluntarias ya preparaba los documentos para una medida de protección, algo raro de conseguir en aquella época, pero no imposible. Cuando el marido de Nelia apareció en la colonia buscándola, encontró un muro de silencio. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Agosto me trajo un reconocimiento inesperado. Una revista femenina de Nuevo León publicó un reportaje sobre nuestro club de madres, destacando la artesanía y las clases de alfabetización para las mujeres adultas que habíamos comenzado a ofrecer. Mujeres ayudando a mujeres, decía el titular. El reportaje, felizmente, no mencionaba nada sobre casos de violencia o la red de apoyo que habíamos creado. Presentaba el proyecto como una iniciativa educacional y de generación de ingresos, lo que también era, pero solo una parte de la historia. La visibilidad, sin embargo, trajo riesgos. Septiembre comenzó con una visita indeseada. Oficiales de la Dirección Federal de Seguridad aparecieron en la escuela, queriendo información sobre el grupo de mujeres que yo coordinaba. Es apenas un club de artesanía, expliqué, mostrando los tejidos, los tapetes, las muñecas de trapo y clases de alfabetización para adultos, parte del Programa Nacional del Gobierno. Ellos registraron la sala, hojearon los cuadernos, miraron con sospecha los carteles en las paredes, dibujos de los niños, frases simples de incentivo a la lectura. Recibimos denuncias de actividades subversivas, dijo uno de ellos, de reuniones para hablar mal del gobierno. Mantuve la calma, aunque el corazón latía descompasado. Siéntase a voluntad para asistir a cualquiera de nuestras reuniones, teniente. Son los martes y jueves a las 7 de la noche. Traiga a su esposa si quiere. Siempre necesitamos más manos para terminar los encargos de Navidad. Era un farol, claro. Si él apareciera, realmente tendríamos que hacer una reunión sobre tejido. Pero algo me decía que un oficial militar no desperdiciaría su tiempo con un grupo de mujeres pobres haciendo trabajos manuales. Estaba en lo correcto. Ellos se fueron, aún desconfiados, pero sin pruebas de cualquier actividad subversiva. Sin embargo, el recado estaba dado. Estábamos siendo observadas. Tenemos que ser aún más cuidadosas, advertí a las mujeres en la reunión siguiente. Nada de comentarios políticos, nada de hablar sobre las actividades fuera de aquí. Si alguien pregunta, es solo un club de artesanía y alfabetización. Octubre de 1965 marcó un año desde que comencé el proyecto en la colonia y trajo una nueva dimensión para nuestro trabajo. Antonio, aquel niño que tanto me recordaba a mí misma, apareció en la escuela con un ojo morado nuevamente. Pensé que su padre había dejado de pegarle, comenté mientras cuidaba de la herida. Así fue, respondió, la voz baja. Por un tiempo, pero luego perdió el trabajo, volvió a beber. El ciclo familiar de la violencia, el mismo que había destruido a mi familia, el mismo que veía repetirse en tantas casas de la colonia. Antonio, ¿por qué no traes a tu padre para conversar conmigo? No va a venir, profesora. Dice que la escuela es cosa de mujeres. Dile que tenemos un curso de carpintería los sábados para los padres, con posibilidad de empleo después. Era mentira, claro, pero sabía que necesitaba un cebo para atraer a hombres como el padre de Antonio. ¿Tenemos de verdad, profesora?
Los ojos de él brillaron de esperanza. Vamos a tener, prometí. De algún modo. Aquella noche convoqué una reunión de emergencia con doña Concepción, doña Olga y algunos otros apoyadores del proyecto. Necesitamos involucrar a los hombres, expliqué. La violencia no va a parar mientras trabajemos apenas con las mujeres y niños. Tenemos que romper el ciclo en la fuente. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Doña Concepción parecía escéptica. Hombres violentos no van a simplemente aparecer para una charla sobre cómo no pegarle a la esposa. Por eso necesitamos otro enfoque, algo que los atraiga por otros motivos. Cursos de formación para el trabajo, por ejemplo. Alfabetización para adultos enfocada en hombres. Mientras aprenden un oficio o a leer, podemos trabajar otros valores. No fue fácil convencer a todos. Algunos pensaban que era demasiado peligroso traer a esos hombres cerca de nuestro trabajo. Otros dudaban que pudiéramos cambiar comportamientos tan arraigados. Miren a Antonio, argumenté. Hace 2 años era un niño asustado que apenas hablaba. Hoy es uno de los mejores alumnos, confiado, lleno de sueños. Si conseguimos transformar a los niños, ¿por qué no intentar con los adultos? Noviembre nos trajo un aliado inesperado. Juan, un ex carpintero que había perdido el brazo derecho en un accidente de trabajo, estaba en la lista de espera para alfabetización de adultos. Ya no puedo trabajar con la madera, explicó cuando fue a matricularse. Pero puedo enseñar. Tengo todas las herramientas todavía y sé que hay muchos muchachos por ahí necesitando aprender un oficio. Era exactamente lo que necesitábamos. Juan no solo sabía carpintería, tenía respeto en la comunidad. Era un hombre duro, sí, del tipo que no demostraba sentimientos fácilmente, pero nunca nadie lo había visto borracho o supo de él pegándole a su esposa o a sus hijos. ¿Cuánto cobra usted para dar clases los sábados?, pregunté directamente. Él pareció sorprendido. No necesita pagar, profesora. Usted me va a enseñar a leer gratis, ¿no? Una mano lava la otra. Diciembre de 1965 marcó el inicio oficial de las clases de carpintería. 10 hombres el primer sábado, incluyendo al padre de Antonio. La desconfianza era palpable. Hombres rudos, acostumbrados a resolver todo a la fuerza, ahora sentados en bancos escolares esperando instrucciones. Juan era perfecto para el papel. Hablaba el lenguaje de ellos. No tenía paciencia para lamentaciones. ¿Perdiste el trabajo? Todos aquí ya perdimos algo. Yo perdí un brazo. ¿Y qué? La vida sigue. Ahora pon atención que te voy a enseñar cómo se mide 2 veces antes de cortar. Entre las instrucciones de carpintería, Juan iba insertando otras lecciones, casi sin que lo percibieran. La madera es como un niño. Si quieres que quede bien, necesitas paciencia, no fuerza. Le pegas con mucha rabia y echas a perder toda la pieza. Enero de 1966 llegó, y con él la expansión de nuestro trabajo. Además del club de madres y las clases de carpintería, ahora teníamos un grupo de jóvenes adolescentes de la colonia que ya habían pasado por nuestra escuela y querían seguir conectados. Enseñábamos liderazgo, ciudadanía, siempre disfrazado de actividades recreativas o educacionales para no atraer atención indeseada. Y funcionaba. La pequeña comunidad que estábamos construyendo comenzaba a mostrar resultados. Mujeres más confiadas e independientes económicamente, hombres encontrando otros caminos además de la violencia, niños creciendo con la certeza de que podían soñar con un futuro diferente. Claro que no era perfecto. Había recaídas, desistencias, fracasos. Algunos casos eran tan graves que todo lo que podíamos hacer era ayudar a la mujer a huir, a recomenzar en otro lugar. Algunos hombres estaban tan arraigados en la violencia que ni 100 clases de carpintería cambiarían sus actitudes. Pero por cada derrota teníamos 2 victorias, pequeñas a veces, casi imperceptibles, pero victorias de todas formas. Febrero de 1966 marcó otro paso importante. Antonio, ahora con casi 11 años, fue seleccionado para una beca integral en un colegio particular de Monterrey, un programa nuevo que buscaba talentos en comunidades necesitadas. No lo habría conseguido sin usted, me dijo cuando vino a contarme la novedad.
Antes de estudiar aquí, pensaba que gente como yo no podía soñar muy alto. Gente como tú puede soñar con cualquier cosa, respondí, tragando el nudo en la garganta. Y además de soñar, puede realizar. Mírame a mí. Crecí en una casa no muy diferente a la tuya, y hoy soy profesora, directora de proyecto. Es por eso que creí, sonrió, porque usted mostró que era posible. Aquellas palabras se quedaron conmigo por mucho tiempo. Un ciclo de trauma había sido roto. Un ciclo de posibilidades había sido abierto. Marzo me trajo una sorpresa. Durante una reunión del Club de Madres, una mujer que nunca había visto antes apareció. Era mayor que la mayoría, bien vestida, claramente no de la colonia. Disculpe aparecer sin avisar, se presentó. Mi nombre es Elena, soy trabajadora social y oí hablar del trabajo que están haciendo aquí. Inmediatamente me puse alerta. En los tiempos que vivíamos, cualquier persona oficial podía representar problemas. Es apenas un club de artesanía, respondí automáticamente. Y clases de alfabetización. Ella sonrió comprensiva. No necesita preocuparse. No estoy aquí en trabajo oficial, al menos no oficialmente. Estoy aquí porque quiero ayudar. Tengo contactos en organismos de asistencia, acceso a recursos que ustedes tal vez no tengan. Aún desconfiada, la invité a una conversación privada después de la reunión. Durante más de una hora, Elena me contó sobre su trabajo, sobre otras iniciativas semejantes a la nuestra en diferentes partes del estado, sobre las dificultades de hacer ese tipo de trabajo en tiempos tan represivos. Ustedes están haciendo algo extraordinario aquí, concluyó, pero podrían hacer aún más con algún apoyo estructurado. ¿Qué tipo de apoyo? Entrenamiento adecuado para identificar casos graves de abuso, conexiones con refugios seguros cuando la situación es de riesgo de vida, orientación jurídica especializada, tal vez hasta ayuda internacional. Era tentador, extremadamente tentador, pero también arriesgado. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, pregunté directamente. Ella no se ofendió con la pregunta, al contrario, pareció aprobar mi cautela. No lo sabe, así como yo no sé si puedo confiar en usted. Tendremos que construir esa confianza poco a poco. Comience verificando mis credenciales, hable con otras personas que trabajan conmigo, después decidimos los próximos pasos. Fue lo que hice. A lo largo de las semanas siguientes, verifiqué discretamente el historial de Elena. Descubrí que ella realmente era quien decía ser, y más aún, tenía conexiones con organizaciones internacionales que apoyaban trabajos de base en México, especialmente aquellos enfocados en los derechos de las mujeres y niños. Abril de 1966 marcó el inicio de una nueva fase. Con la ayuda de Elena, comenzamos a estructurar mejor nuestro trabajo. Recibimos entrenamiento específico para lidiar con casos de violencia. Establecimos protocolos de seguridad más eficientes. Ampliamos nuestra red de apoyo para incluir profesionales de salud, abogados especializados, hasta algunos policías de confianza que podían intervenir en situaciones de emergencia. Más importante, ya no estábamos solas. Formábamos parte de una red mayor, conectada a otros proyectos semejantes en diferentes partes del país. Mayo de 1966 me trajo una invitación que nunca esperé recibir. Elena quería que participara en un encuentro internacional sobre derechos de las mujeres que ocurriría en Buenos Aires. Serías una representante perfecta, argumentó. Conoces la realidad en la práctica, tienes resultados para mostrar. Pero nunca salí ni de Monterrey, protesté. No hablo otros idiomas, no tengo ropa adecuada. No sabría comportarme en un evento así. Todo eso se resuelve. Lo importante es tu experiencia, tu voz. Debatí conmigo misma por días. La oportunidad era única, pero el miedo era real. No apenas el miedo normal de enfrentar una situación desconocida, sino el miedo específico de aquellos tiempos. Salir del país, participar en un evento que podría ser visto como subversivo, dejar rastros que las autoridades podrían seguir. Al final, la determinación venció al miedo. Acepté la invitación. Junio y julio fueron de preparación intensa. Elena me ayudó con la documentación.
con nociones básicas de español argentino, con consejos de cómo portarme en diferentes situaciones. Doña Olga me prestó una maleta. Doña Concepción reorganizó los horarios para que yo pudiera ausentarme por 2 semanas. El Club de Madres hizo una colecta y me regaló un traje simple pero elegante para representarnos bien, dijeron. Agosto de 1966 fue cuando finalmente abordé hacia Buenos Aires. Nunca olvidaré aquel viaje. El miedo al pasar por la inmigración, temiendo que en cualquier momento alguien me detuviera, descubriera el verdadero propósito del viaje. Admiración al ver una ciudad tan grande y cosmopolita. El nerviosismo al entrar en el hotel donde ocurriría el encuentro, rodeada de mujeres sofisticadas, educadas, de diferentes partes del mundo. No pertenezco a este lugar, pensé más de una vez. Soy apenas una profesora de colonia, hija de lavandera y obrero. Pero entonces comenzaron las sesiones de trabajo y percibí que, a pesar de las diferencias de origen, de educación, de recursos, todas allí compartían el mismo objetivo: construir un mundo donde mujeres y niños pudieran vivir sin miedo, con dignidad, con oportunidades. Cuando llegó mi turno de hablar, de compartir el trabajo que hacíamos en Monterrey, el nerviosismo inicial dio lugar a la pasión. Hablé sobre las mujeres del Club de Madres, sobre los hombres en las clases de carpintería, sobre los niños que estaban creciendo con nuevos modelos y posibilidades. Hablé sobre Antonio, sobre Nelia, sobre tantos otros casos de transformación que habíamos presenciado. Hablé también sobre las dificultades, los riesgos, los fracasos. Al terminar, fui sorprendida por aplausos entusiasmados. Mujeres que yo admiraba, con formación académica, años de experiencia en organizaciones internacionales, estaban aplaudiendo mi trabajo. Su proyecto es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos multiplicar, dijo una representante de la ONU. Trabajo de base conectado con la realidad local, hecho por personas que conocen de verdad los problemas. Fue un momento de validación que nunca esperé vivenciar. La muchacha que huyó del tío abusador en una noche de invierno, descalza y desesperada, ahora estaba siendo reconocida internacionalmente por su trabajo. Reconstrucción y justicia. Una nueva vida después del trauma. Septiembre de 1966 marcó mi regreso a Monterrey, transformada por la experiencia en Buenos Aires. Volví no apenas con nuevas ideas y contactos, sino con una convicción renovada de que estábamos en el camino correcto. Más importante, volví con recursos. El proyecto había sido seleccionado para recibir apoyo financiero de una fundación internacional, desde que mantuviéramos un perfil discreto y continuáramos formalmente como un proyecto educacional. Los años siguientes fueron de expansión cuidadosa: 1967, 1968, 1969. Cada año traía nuevos desafíos y conquistas. Abrimos nuevos núcleos en otras colonias. Ampliamos las actividades para incluir cursos de formación profesional para mujeres, no apenas artesanía. Establecimos colaboraciones con escuelas y empresas dispuestas a dar oportunidades para nuestros alumnos y alumnas. Era un trabajo de hormiguita, lento, constante, casi invisible para quien miraba desde fuera, pero transformador para quien estaba involucrado. 1970 marcó un momento especial. Antonio, aquel niño que tanto me recordaba a mí misma, pasó el examen de admisión para ingeniería en la Universidad Autónoma de Nuevo León, primero de la familia en entrar a la universidad. «Vine a invitarla a mi graduación de la preparatoria», dijo orgulloso. «Sin usted, nada de esto habría ocurrido». «Habría ocurrido igual», contesté. «Tenías todo dentro de ti. Solo necesitabas a alguien que creyera, como doña Olga creyó en mí». Era verdad. Si no fuera por doña Olga en aquella madrugada fatídica, ¿quién sabe dónde estaría yo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Habría sobrevivido a mi tío? ¿Habría encontrado un camino más allá del trauma? El inicio de los años 70 fue un periodo sombrío en México. La represión de la dictadura se intensificó. Proyectos como el nuestro vivían bajo constante amenaza. Aprendimos a ser aún más cuidadosos, a disfrazar nuestro trabajo bajo capas de actividades aparentemente inofensivas.
En 1972 recibí una invitación que nunca imaginé: dar clases en la Facultad de Pedagogía en el curso nocturno. La profesora Concepción, que ahora coordinaba el departamento, argumentó que mi experiencia práctica sería valiosa para los futuros educadores. «Pero no tengo formación universitaria», protesté. «Tienes conocimiento que no se aprende en banco de facultad», respondió. «Y además, ¿qué te impide cursar pedagogía mientras das clases? Estoy segura de que conseguiríamos un arreglo especial». Fue así que, a los 30 años, me convertí simultáneamente en profesora universitaria y alumna de graduación. La muchacha pobre de San Luisito ahora entraba por la puerta principal en la universidad que antes parecía un sueño imposible. Mi primera clase fue aterradora. El aula llena de alumnos, muchos más jóvenes que yo, todos esperando ser impresionados por alguna gran teoría pedagógica. «Mi nombre es Josefa María», comencé, la voz más firme de lo que me sentía. «Y estoy aquí para hablar sobre educación que transforma no apenas mentes, sino vidas». En los años siguientes dividí mi tiempo entre la universidad y el proyecto en las colonias, que continuaba creciendo a pesar de las dificultades. En la facultad formaba nuevos educadores. En las comunidades aplicaba en la práctica lo que enseñaba en teoría. Los alumnos de la universidad comenzaron a hacer prácticas en nuestros núcleos comunitarios. Una nueva generación de profesores estaba siendo formada con una visión diferente de educación, no como transmisión de contenido, sino como herramienta de transformación social. 1975 estuvo marcado por un reencuentro que nunca esperé. Estaba dando clase en la facultad cuando noté un rostro familiar entre los alumnos de más edad. Carlos, mi primer novio, que se había ido a la Ciudad de México 12 años antes. Después de la clase, él me esperó. «Josefa, no sé si me recuerdas». «Claro que te recuerdo, Carlos». «¿Cómo no recordaría?». Él sonrió, más maduro, pero con la misma mirada gentil de antes. «Volví a Monterrey hace 2 meses, separado, con 2 hijas. Estoy recomenzando la vida, incluso los estudios. Tomamos un café aquel día, conversamos sobre los caminos que nuestras vidas habían seguido. Él se había casado, construido una carrera exitosa como ingeniero, pero el matrimonio no había funcionado. ¿Y tú? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos?» «No», respondí. «Creo que nunca encontré tiempo para eso, o tal vez nunca fue mi prioridad». Era verdad. Entre el trabajo en las comunidades, los estudios y después la docencia, relaciones amorosas siempre quedaron en segundo plano. Tuve algunos novios a lo largo de los años, pero nada que durara o fuera lo suficientemente profundo para hacerme considerar el matrimonio. «Tus alumnos son tus hijos», comentó Carlos. «Miles de ellos a lo largo de los años». También era verdad. De cierta forma, cada niño, adolescente o adulto que pasaba por nuestro proyecto se llevaba un poco de mí, y yo cargaba un poco de cada uno de ellos. Carlos y yo comenzamos a encontrarnos regularmente, amistad que lentamente evolucionó para algo más. Diferente del romance juvenil de antes, más maduro, más consciente, basado en elección y no apenas en emoción. En 1976, a los 34 años, hice algo que nunca imaginé que haría. Me casé. Una ceremonia simple en el civil, con una celebración después en la escuela de la colonia, llena de alumnos, madres, padres, profesores, toda la comunidad que se había vuelto mi familia. Doña Olga, ahora una señora de casi 80 años, lloró de emoción. «Tu madre estaría tan orgullosa, Josefa, de todo lo que construiste, de todo lo que eres». Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Carlos se volvió parte integral de nuestro trabajo, usando sus habilidades de ingeniero para mejorar las instalaciones de las escuelas comunitarias, para enseñar construcción civil a los jóvenes de la colonia, para proyectar viviendas más seguras y accesibles. En 1978, a los 36 años, experimenté otra transformación que nunca imaginé: la maternidad. Nuestra hija Antonia, nombre elegido en homenaje a mi madre, nació en una mañana de primavera, trayendo un nuevo tipo de amor a mi vida.
Nunca pensé que sería posible amar a alguien así, confesé a Carlos mientras observábamos a nuestra hija durmiendo. Es como si mi corazón se hubiera expandido de repente. Y pensar que casi no nos encontramos de nuevo, comentó él, sosteniendo mi mano. La vida tiene caminos extraños, Josefa. Extraños, de verdad. ¿Quién imaginaría que aquella muchacha aterrorizada, huyendo descalza en la noche fría de 1960, un día estaría allí, profesora respetada, esposa amada, madre de una niña saludable? El dolor había sido transformado en fuerza, el trauma en propósito, la supervivencia en florecimiento. Los años 80 trajeron la redemocratización del país y la expansión de nuestro trabajo. Fundamos oficialmente el Instituto Renacer, reuniendo todos los núcleos de las colonias. Ya no necesitábamos escondernos bajo el disfraz de Club de Madres. Podíamos declarar abiertamente nuestra misión de combatir la violencia doméstica y transformar vidas a través de la educación. Antonio, aquel niño asustado que tanto me recordaba a mí misma, se convirtió en ingeniero y profesor. En 1985, proyectó y construyó la sede propia del instituto en el corazón de la colonia Independencia, un edificio de 2 pisos, con aulas, consultorios y espacios comunitarios. En la entrada, una placa simple, para todas las mujeres y niños que tuvieron el valor de recomenzar. Los años 90 trajeron nuevos desafíos: violencia urbana creciente, tráfico de drogas en las comunidades, niños enfrentando no apenas la violencia doméstica, sino también el asedio del crimen organizado. Adaptamos nuestro trabajo, creando programas específicos para adolescentes en riesgo y estableciendo colaboraciones con proyectos deportivos y culturales. En 1995, al completar 30 años de trabajo, fui sorprendida por una celebración con cientos de personas representando diferentes fases de mi trayectoria. Antonio hizo un discurso emocionado. Hace exactamente 30 años, una joven profesora miró a un niño asustado y vio no apenas lo que él era, sino lo que podría llegar a ser. Hoy, cientos de nosotros estamos aquí porque ella hizo lo mismo por cada uno. La década del 2000 trajo un nuevo papel: abuela. Antonia se casó y tuvo 2 hijos, Pedro y Clara. Ver a mis nietos creciendo en un ambiente seguro, amados y respetados, me daba una alegría que las palabras no consiguen describir. Era la prueba final de que el ciclo había sido roto. En 2005, recibí el título de Ciudadana Emérita de Monterrey por los servicios prestados a la comunidad. En el mismo año, el Instituto Renacer fue reconocido por la ONU como modelo de iniciativa comunitaria para combate a la violencia contra mujeres y niños. Carlos falleció en 2010, después de una breve batalla contra el cáncer. Su partida dejó un vacío enorme, pero también una gratitud profunda por los años que compartimos. Él había sido mi puerto seguro, mi compañero de misión, el hombre que me mostró que no todos son como mi padre o mi tío, que existen hombres capaces de amar con respeto, gentileza y admiración. Seguí trabajando en el instituto hasta 2015, cuando finalmente me jubilé de la coordinación, pero nunca dejé de estar presente, de aconsejar, de compartir historias con las nuevas generaciones de educadores y trabajadores sociales. Hoy, con 79 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de comenzar con tanto sufrimiento, fue increíblemente plena. A cada mujer que consiguió liberarse de una relación abusiva, a cada niño que encontró un camino diferente de la violencia, a cada familia que se curó, un pedacito de mi propio trauma también se curaba. No voy a decir que olvidé o superé completamente lo que viví. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Ocasionalmente aún despierto de alguna pesadilla. Aún me asusto con ruidos repentinos. Aún siento aquel frío en el estómago cuando veo noticias sobre abuso. Pero aprendí que no somos definidos por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos con eso. Mi tío intentó destruirme, pero sin querer plantó la semilla de una fuerza que ni yo sabía que tenía. Una fuerza que me permitió no apenas sobrevivir, sino extender la mano a otras mujeres y niños diciendo: «Ven, también hay un camino de salida para ti».
también hay una vida posible del otro lado del dolor. Mis queridos que llegaron hasta aquí en esta historia, primero quiero agradecer de corazón por escuchar a esta vieja señora desahogar memorias tan difíciles. Saben, compartir esta historia después de tantos años no es fácil, pero siento que puede ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido ahora mismo. Si están viendo esto y se identificaron con cualquier parte de mi historia, quiero que sepan, no están solos. Tienen fuerza dentro de ustedes que tal vez ni conozcan todavía. Y existe, sí, un mañana mejor posible. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios de dónde están viendo este video y cuántos hijos tienen. Me encanta conocer quién está del otro lado de la pantalla, saber de sus familias. Y si pueden, den ese like al video y suscríbanse al canal para acompañar otras historias de vida y superación que compartimos aquí. Recuerdo siempre aquel dicho que mi madre repetía: después de la tormenta viene la calma. En la época pensaba que era apenas uno más de aquellos proverbios que los antiguos gustaban de repetir. Hoy sé que es verdad. La tormenta puede durar más de lo que nos gustaría. Puede ser más violenta de lo que imaginábamos soportar, pero pasa. Y del otro lado está la luz. Con cariño de una abuela que aprendió que la mayor venganza es vivir bien. Josefa María.